Cleopatra VII Aptea Filopator nació en Alejandría, Egipto, en el año 69 a.C. Fue diplomática, comandante naval, lingüista, escritora de tratados médicos, así como la última gobernante de la dinastía tolemaica del antiguo Egipto. A su muerte se puso fin al periodo helenístico iniciado por Alejandro Magno. Sus padres fueron Ptolomeo XII Neo-Dioniso, faraón de la dinastía tolemaica, y una mujer desconocida, aunque se cree que su madre fue la esposa de su padre, Cleopatra V, madre de su hermana mayor. No se sabe a ciencia cierta si fue su madre, debido a que ella desaparece de los registros poco tiempo después del nacimiento de Cleopatra. Durante su infancia aprendió de oratoria y filosofía griega. Asimismo, durante su juventud estudió en el Museum, un templo dedicado a las musas y a las distintas ramas de las artes y del conocimiento, donde se formaban y trabajaban los mejores poetas, escritores, así como los mejores científicos del mundo antiguo. Museum contaba con todo tipo de instalaciones, como salas de conferencias, laboratorios y observatorios. Sin embargo, todo esto palidecía en comparación con su biblioteca, que llegaría a conocerse como la Gran Biblioteca de Alejandría. Por otro lado, cuando Cleopatra era aún muy joven, el censor romano Marco Licino Craso argumentó ante el Senado romano que Roma debería anexionarse a Egipto a el imperio. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. Ante esta amenaza de una posible invasión, el padre de Cleopatra respondió entregando obsequios a altos mandos de la política romana. El comportamiento derrochador del padre de Cleopatra lo llevó a la quiebra, obligándolo a pedir préstamos a los romanos, dejando a Egipto en una pésima situación geopolítica. Para el año 58 a.C., Roma se anexiona a Chipre, que era gobernada por el hermano de Ptolomeo, o sea, el tío de Cleopatra. Ante este hecho, el tío de Cleopatra decidió quitarse la vida. Ante todo esto, el padre de Cleopatra se mantuvo en silencio. Debido a esto y además de su pésima gestión económica, además de haber cedido territorio a los romanos, el descontento por parte de sus súbditos con él era muy elevado. Así que ya fuera a la fuerza o por voluntad propia, decidió exiliarse a Palestrina, actual Italia, llevándose con él a su hija Cleopatra. Mientras esto pasaba, la hermana mayor de Cleopatra, Berenice IV, se hizo con el poder. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, ya que su padre regresó con el apoyo militar de los romanos, recobrando el poder y acabando con su vida. Ptolomeo XII murió en el 51 a.C., dejando como herederos a Cleopatra y a su hermano pequeño Ptolomeo XIII, con la condición que ambos se casaran, dejando a Roma como garante para que todo esto saliera bien. Cleopatra no tenía mucho interés en compartir el trono con su hermano, así que empezó a conspirar para echarlo. Este enfrentamiento entre los dos hermanos ocasionó una gran guerra civil, que el hermano de Cleopatra había conseguido ganar debido principalmente a sus asesores, así que Cleopatra se vio obligada a escapar de Alejandría con un pequeño grupo de seguidores, y justo en ese momento que todo parecía perdido para Cleopatra, en Roma estaba empezando una guerra civil. Julio César se alza en armas contra la República, mientras Pompeyo es designado como protector de esta. Pompeyo y Julio César terminarían enfrentándose en la batalla de Farsalia el 9 de agosto del 48 a.C., batalla que contra todo pronóstico consiguió ganar Julio César. Pompeyo, huyendo de César, decide ir a refugiarse a Egipto. Sin embargo, los consejeros de Ptolomeo XIII deciden traicionar a Pompeyo y pasarse al bando de Julio César, así que en el momento que Pompeyo desembarca, lo capturan y le cortan la cabeza que posteriormente le presentarían a César. Cuando César llega a Alejandría, se encuentra con la guerra entre Cleopatra y su hermano, así que César decide poner orden entre los dos hermanos debido a que Roma había sido designada como garante de la estabilidad del trono egipcio. Así que sin perder tiempo, Cleopatra se entrevista con Julio César y lo convence de que ella es la mejor opción para poner en el trono egipcio, mientras que a su hermano lo pondrían como gobernante de Chipre. Ante esto, Ptolomeo XIII se alzó en armas, empezando de nuevo la guerra civil. Sin embargo, César lograría tomar Alejandría. Durante el asedio, César ordenó incendiar los barcos de su propia flota para bloquear a la flota egipcia. El incendio fue tan intenso que terminó extendiéndose y quemando todo alrededor de los muelles, incluyendo parte de la biblioteca de Alejandría. Ptolomeo XIII, en su huida desesperada, encontraría su final ahogándose en las aguas del Nilo. Así que Cleopatra se convirtió en la única faraona de Egipto. Aunque César, para evitar más problemas, designó al hermano pequeño de Cleopatra, Ptolomeo XIV, como corregente. Se casaron, sin embargo, todo esto se realizó prácticamente de manera simbólica, ya que Cleopatra yacía al lado de César. Poco después de la unión, César y Cleopatra tuvieron un niño, Ptolomeo XV, mejor conocido como Cesáreo.
César partiría de Egipto en el año 47 a.C., supuestamente a enfrentarse al reino de Porto, que le estaba causando problemas a Roma. Al año siguiente, Cleopatra junto a su hermano cogobernante fueron de visita a Roma, donde permanecieron durante varios años. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado en una conspiración del Senado. Cleopatra permaneció en Roma durante un tiempo después del asesinato de César, con la esperanza de que reconocerían a Cesarion como heredero de César. Al ver que esto no iba a pasar, decidió regresar a Egipto. Unos meses más tarde hizo que envenenaran a su hermano Ptolomeo XIV, proclamando a su hijo Cesarion como corregente. Mientras tanto, en Roma se realiza una alianza entre Marco Antonio, César Octavio y Marco Lépido, para solventar el vacío de poder que quedaba tras el asesinato de Julio César. Así que estos tres personajes terminaron repartiéndose los dominios del imperio. Para el año 42 a.C., Octavio se había hecho con el control occidental de Roma, mientras Antonio con la parte oriental, y Lépido había quedado en gran medida marginado. Para el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra para discutir el papel que tendría Egipto en el nuevo panorama político. Cleopatra, sabiendo que su futuro dependía de que también le cayera al líder romano, se presentó ante él de la manera más espectacular posible, llegando vestida como la diosa Afrodita a bordo de un lujoso barco con la proa de oro y con remos con punta de plata. Todo ello acompañado de flautas, oboes y liras. Así que varios días de reuniones después, Marco Antonio y Cleopatra se hicieron amantes. Decidieron pasar juntos el invierno entre el año 41 y 40 a.C. en Alejandría. Durante este tiempo nacerían los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Poco tiempo después, Marco Antonio regresó a Roma y no volvió a ver a Cleopatra en 3 años. Para el año 37-36 a.C., la amenaza de los partos no podía hacerse esperar. Así que Marco Antonio convocó a Cleopatra para discutir asuntos urgentes, además de necesitar el apoyo egipcio en suministros y financiamiento para la campaña contra los partos. Cleopatra aprovechó esta reunión para presentarle a sus gemelos de 3 años de edad a su padre. De esta reunión, Cleopatra sacó un acuerdo muy ventajoso para ella, ganando importantes territorios históricamente ptolemaicos. Obtuvo casi toda Fenicia, parte de Israel, también se le otorgó Celesyra, Jericó, el reino de Nabateo, Cirene y también Itano y Olunte, en la Creta romana. Esta expansión del reino egipcio por parte de Marco Antonio cediendo territorio romano fue usado por Octavio para fomentar una animadversión contra Marco Antonio. En el año 36 a.C., Cleopatra acompañó a Marco Antonio en su campaña contra los partos. Sin embargo, debido a su avanzado estado de gestación, tuvo que regresar a Egipto, donde dio a luz a Ptolomeo Filadelfo, siendo el segundo hijo varón de Marco Antonio. Mientras tanto, la campaña contra los partos fue un desastre. Terminaría perdiendo 30.000 hombres, teniendo que retirarse a Egipto por temor de regresar a Roma. En Egipto empezarían a planear otra campaña contra los partos, esta vez dirigida contra sus aliados de Armenia. En el año 34 a.C., Marco Antonio capturó al rey Artabasdes de Armenia, y aunque había sido una campaña menor sin batallas importantes, Marco Antonio decidió celebrar esta victoria por todo lo alto. Se dice que al regresar a Alejandría llevaba al rey armenios y a prisioneros con cadenas de oro. Mientras tanto, él iba vestido como el dios Dioniso en un carro arrastrado por leopardos o panteras. Fueron recibidos por Cleopatra, que estaba en un trono de oro situado en una plataforma espectacularmente decorada. Esta celebración, al poseer mucho simbolismo macedónico, no parecía una victoria romana, sino más bien egipcia. Así que todo esto fue utilizado por sus crecientes enemigos para promover la idea de que Marco Antonio había traicionado a Roma. No contento con todo esto, en el año 34 a.C., durante una celebración en el gimnasio, Marco Antonio se puso a llenar de regalos a Cleopatra y sus hijos, pero no de regalos cualquiera, no. A Alejandro, su hijo, le daría el reino de Armenia, Media y todas las tierras de Partia hasta la India. A Ptolomeo le daría las posesiones de Siria y Cilicia, como el rey de estos territorios, mientras que a Cleopatra Selene gobernaría Cirene y la isla de Creta, y por último a Cesarion lo nombraría rey de reyes y a Cleopatra reina de reyes. A todos estos regalos se les conocería como las donaciones de Alejandría. Después de esto, Marco Antonio y Octavio se enfrascaron en una guerra de propaganda difamándose el uno al otro. De esta guerra es que emerge la imagen de la cultura popular que se tiene de Cleopatra. Durante esta guerra
se llegó a decir que Cleopatra era una bruja que había lavado el cerebro de Marco Antonio, que era una mujer tan destructiva para los romanos como Helena de Troya. Para el año 32 a.C., Octavio se hace por la fuerza con el testamento de Marco Antonio, haciendo público que Cesarion lo dejaba como heredero de César, que las donaciones de Alejandría eran legales y que debía ser enterrado junto a Cleopatra en Egipto, o que Alejandría se convertiría en la nueva capital del Imperio Romano. Así que con la voluntad del testamento de Marco Antonio hecha pública, Octavio obtuvo sus casus belli y declaró la guerra. Antonio y Cleopatra tenían una flota mayor que la de Octavio, sin embargo sus tropas carecían de entrenamiento, siendo en muchos casos procedentes de barcos mercantes. Mientras Octavio sí poseía un ejército bien entrenado, Antonio y Cleopatra establecieron su base en Accio. Ellos contaban con el apoyo de varios reinos aliados, sin embargo muchos de ellos desertaron o se pasaron al bando de Octavio, así como algunos de sus hombres. Así que bajo este panorama, el 2 de septiembre del 31 a.C., las fuerzas navales de Octavio se enfrentaron con las de Antonio y Cleopatra. Se dice que Cleopatra, al ver que la batalla ya estaba perdida, decide retirarse con su flota. Marco Antonio logra escapar y alcanzar a Cleopatra huyendo juntos a Egipto. Para el año 30 a.C., Octavio invade Egipto. Marco Antonio, al ver que ya todo estaba perdido y al enterarse de la supuesta muerte de Cleopatra, decide quitarse la vida. Cuando Octavio llega a Alejandría, mandó arrestar a los hijos pequeños de Cleopatra, y cuando se reunió con esta, ella le hizo saber que no lo dejaría exhibirla como un trofeo. Octavio le prometió que no le quitaría la vida, sin embargo, no le dio explicaciones de qué haría con ella. Poco tiempo después se enteró que sería llevada a Roma con sus hijos, así que decidió quitarse la vida, supuestamente dejándose morder por una serpiente. Su hijo Cesarion fue engañado por Octavio prometiendo que iba a ser rey de Egipto. Sin embargo, Octavio lo ejecutó el 29 de agosto del 30 a.C. Tras todos estos hechos, se estableció la provincia romana de Egipto, marcando el final del periodo helenístico y poniendo fin a la historia de los faraones.